En este video estaré repasando cómo ha sido la perspectiva o visión de la organización Watchtower a través de su historia en relación a la televisión, algunas películas, telenovelas, etc. Y la mejor manera para introducir el tema es acudiendo a la sección de preguntas frecuentes de los testigos de Jehová en su página web, donde se hace la pregunta: ¿tienen los testigos de Jehová una lista de películas, canciones o libros prohibidos? No. Nuestra organización no revisa las películas, las canciones ni los libros para determinar cuáles deben evitarse. ¿Por qué? La Biblia indica que todos debemos desarrollar la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Las escrituras contienen principios que nos permiten tomar buenas decisiones en el ámbito del entretenimiento. Como en cualquier otro aspecto de la vida, siempre queremos cumplir con las palabras de Efesios 5:10, que dice: sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor. Dios ha otorgado a los cabezas de familia un grado de autoridad, así que ellos tienen el derecho de prohibir a los miembros de su casa ciertas cosas en particular. Pero en la congregación nadie tiene la autoridad de censurar determinadas películas, canciones o estrellas del mundo del espectáculo, ni de imponer su propio criterio. La postura de la organización en cuanto al tema es tajante. En la teoría dicen que no prohíben ningún tipo de película, canción o libro a sus miembros, que esto es decisión personal y solo los padres de familia podrían prohibirle algo de esto a sus hijos. Pero en la práctica el asunto cambia un poco, y esto es debido en gran parte a un punto clave que muchas veces pasa desapercibido en la interna de la organización: la sumisión al consejo. El mejor ejemplo para esto es el asunto de la universidad dentro de los Testigos de Jehová. La organización jamás le prohibirá de manera tajante a un joven testigo de Jehová que vaya a la universidad. Más bien, esto será dicho a base de, comillas, consejos. Se le aconsejará que tal vez no sea buena idea una educación superior y que se dedique de lleno a la organización. O tal vez se le dirá alguna experiencia random de cierto testigo de Jehová de cierta ciudad que decidió no ir a la universidad y que ahora es feliz en la organización. El joven, por supuesto, tendría que decidir si tomar el, comillas, consejo o no. Por algo es un consejo, mas no un mandato. El punto decidor es que si el joven efectivamente toma el consejo y no va a la universidad, será considerado espiritual, maduro, de buenas decisiones, un ejemplo a seguir, leal a la organización, lo que equivale para ellos a ser leal con Dios. Pero si el joven pasa por alto el consejo y comienza a ir a la universidad, será considerado como poco espiritual, inmaduro, de malas decisiones, un mal ejemplo a seguir, desleal a la organización y a Jehová. Entonces, muchas de las reglas y mandatos de la organización se venden de manera superficial como simples consejillos sin más. Pero ahondando más profundamente en el asunto, nos damos cuenta que el tema va mucho pero mucho más allá. En este video veremos las citas de la organización hacia el mundo de la televisión y sus derivados, donde en muchas de estas citas aplica también la falacia del mandato disfrazado de consejo. Comencemos con la televisión como aparato físico. Una de las primeras citas corresponde a la atalaya del 15 de marzo de 1951, donde se decía: la maravillosa invención ha sido mal utilizada por ellos hasta que se ha convertido en una trampa satánica para capturar su mente, para mantener sus ojos pegados a una pantalla de televisión, o para discernir mentalmente la importancia de tal señal y aprender lo que deben hacer para enfrentar con éxito la crisis. Año 1951. Lo más probable es que esta publicación estuviera dirigida solo a testigos de Jehová de los Estados Unidos o de Europa, ya que al menos a gran parte de Latinoamérica la televisión ni siquiera aún había llegado o recién era un prototipo.
En Estados Unidos, sin embargo, esta ya llevaba más de una década de transmisiones regulares. La mirada de la Watchtower en aquel momento, con Nat Agnor a la cabeza, era básicamente que la televisión se había convertido en una trampa de Satanás para capturar las mentes, dejando así que la gente no preste atención a la segunda presencia de Cristo. Pongámonos en contexto, año 1951, la televisión había llegado a revolucionar las casas de los norteamericanos. En las familias con más ingresos que podían adquirirlas, estas se habían convertido quizás en el nuevo centro de entretenimiento familiar, algo totalmente novedoso. Sin embargo, según la organización, Satanás el Diablo también estaría detrás de esto, y a través de este artefacto sutilmente estaría engañando a la gente. Es probable que muchos testigos de Jehová de la época, sin ningún tipo de información externa sobre la organización, se hayan deshecho de sus televisores. Sí, las nuevas trampas del diablo. Pero avancemos una década. En la atalaya del 1 de septiembre del 61 se decía: y recuerden, ustedes los padres no están dando de su tiempo a sus hijos mientras ellos miran la televisión. Ciertos padres sabios de una ciudad del este de los Estados Unidos de Norteamérica hace poco ilustraron la insensatez de este proceder para su propia satisfacción. Al descubrir que los niños se estaban aficionando a la televisión, desconectaron el aparato por un año entero. De repente hallaron que tuvieron tiempo para aprender a tocar instrumentos musicales, para entretenerse los unos a los otros con estos, y mediante leer y en voz alta los unos a los otros, y así sucesivamente. Al parecer, la costumbre de la organización de poner la experiencia precisa en el momento preciso no es algo nuevo. En este caso, unos padres testigos de Jehová, por supuesto estadounidenses, decidieron desconectar su televisor por un año entero para pasar más tiempo con sus hijos. ¿Cuántos otros testigos de Jehová de la época habrán repetido aquel mismo patrón? No lo sabemos, pero sigamos avanzando. La despertada del 22 de junio del 83 decía en la sección de nuestros lectores: la serie de artículos sobre la televisión del 22 de abril de 1983 se publicó exactamente un año después que vendimos nuestro televisor. Fue una decisión difícil de tomar y la experiencia es similar a la de dejar un hábito. Ha resultado ser una bendición. El mejoramiento en nuestros hábitos de estudio, de lectura, la conversación y el uso de juegos como entretenimiento son algunos de los beneficios que hemos experimentado, así como el estar nuevamente al tanto de cultivar amistades y disfrutar de las actividades al aire libre. Enviamos esta carta en agradecimiento por la serie de artículos sobre la televisión. Hace unos 3 años, en marzo, nuestro televisor dejó de funcionar. Consideramos la situación como familia. Tenemos una hija de 10 años de edad y decidimos que no la mandaríamos a reparar. El primer mes nos pareció como si estuviéramos dejando un hábito, pero enseguida empezamos a notar un mejoramiento en las relaciones de familia. Comenzamos a planear actividades como familia más a menudo y también empezamos a visitar más a menudo a otras personas. Nuestra hija comenzó a tomar clases de piano y a dedicarse a otros pasatiempos. También toma prestados libros de la biblioteca, lo cual ha mejorado sus hábitos de lectura. Podemos ver que esto realmente nos ha unido más como familia, mientras que al mismo tiempo nos protege de la violencia y el punto de vista torcido y pervertido sobre las relaciones sexuales, los cuales se presentan sutilmente en la televisión. En ambas experiencias se da a entender de manera clara que lo mejor que les pudo haber pasado a estas familias testigos de Jehová fue haberse desvinculado de sus televisores completamente, señalando en ambos casos un paralelismo a dejar un mal hábito. Una familia la vendió y a la otra se le descompuso, y por estos motivos comenzaron a cultivar nuevos hábitos, esta vez por supuesto saludables.
como salir al aire libre o animarse a otros pasatiempos, como en el caso de la niña de la última historia, a tomar clases de piano. Aquí pudiéramos pensar en qué pasaría si esta niña quisiera dedicarse de lleno al piano por el resto de su vida. Lo más probable es que a la larga el piano mismo sería considerado por la organización un mal hábito, claro, por distraer a la niña de las actividades de la organización. Pero bueno, el punto en concreto de las experiencias, las cuales por supuesto no sabemos qué tan reales son, era cómo se podía seguir siendo feliz sin un televisor, lo que a modo personal me parece razonable. Pero también tengamos en cuenta que estas declaraciones hoy no podría hacerlas la organización, simplemente porque a día de hoy dependen cada vez más de las tecnologías, los computadores, las tablets o cualquier otro aparato audiovisual. Avancemos hasta 1994. La Despertá del 22 de agosto de este año decía: otras personas han llegado a la misma conclusión. ¿Por qué? Debido al efecto hipnotizante que puede tener la televisión, especialmente en los jóvenes. Una madre de Maryland, Estados Unidos de América, explicó lo que ocurría cuando amamantaba a su hija delante del televisor. La niña giraba enseguida la cabeza, dijo, apartaba la mirada de mí y la fijaba en la pantalla. Pensamos que si ya hacía eso tan pequeña, ¿qué no haría cuando tuviese un poco más de edad? La familia decidió deshacerse del televisor. Y otra vez, la experiencia de la familia Testigo de Jehová estadounidense que decide deshacerse completamente de su televisor. Aquí podríamos preguntarnos por qué la madre simplemente no se fue a amamantar a su bebé al dormitorio en tranquilidad, en lugar de hacerlo frente a un televisor donde obviamente el sonido y los colores de este llamarían la atención de la bebé. Al parecer, esto no era razonable para la organización. El punto importante aquí a transmitir era que la familia se había deshecho del televisor. Avancemos 4 años. La Despertá del 22 de junio del 98 señalaba: conscientes de los efectos peligrosos de ver la televisión, algunos padres vigilan cuidadosamente lo que la familia ve en ella, o hasta la han eliminado del hogar. Un padre de Allen, Texas, Estados Unidos de América, comentó que antes de que quitaran la televisión del hogar, sus hijos no podían permanecer atentos mucho tiempo y manifestaban irritabilidad, falta de cooperación y aburrimiento crónico. Añadió: hoy casi todos nuestros 5 hijos, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 17 años, obtienen notas excelentes en la escuela. Al no tener la televisión, se interesaron inmediatamente en otras actividades, como por ejemplo los deportes, la lectura, el arte, la informática, etc. Y otra vez, la familia Testigo de Jehová estadounidense que se deshace completamente de su televisor. ¿No habría sido al menos más sensato o prudente de parte del padre, al menos establecer reglas u horarios para sus 5 hijos o para ellos mismos como matrimonio al momento de ver o no ver televisión? Tener una televisión en casa no es sinónimo de no poder hacer otras actividades o que necesariamente por esto tu rendimiento escolar baje. Pero para la lógica de la organización, nada de esto cuenta. Se tenía que dejar en claro por sobre todo el tremendo beneficio de deshacerse por completo del televisor. Pero avancemos hasta una época más reciente. La Despertá de octubre del 2006 decía: mucho antes de que se inventara la televisión, el salmista escribió: no pondré enfrente de mis ojos ninguna cosa que no sirva para nada. Propongámonos lo mismo a la hora de elegir lo que vamos a ver. Hay quienes han decidido deshacerse de su televisor, como hizo Claudine. Ella reconoce: no me había dado cuenta de lo mucho que me había insensibilizado la televisión. Ahora, cuando tengo la oportunidad de ver algún programa, me escandalizan cosas que antes no me molestaban. Yo creía que miraba la televisión con criterio, pero reconozco que no. Y debo admitir también que cuando me siento a ver buenos programas, los disfruto más.
Al parecer, nuestra amiga Claudine no soportó estar sin televisión por mucho tiempo, porque primero se dice que se deshizo de su televisor, pero que luego se sentaba a ver programas. La única diferencia es que ahora se escandalizaba con cosas que antes no. Ahora bien, ¿qué hay del cine como tal y las películas? Volvamos al 79, en la Despertad del 22 de junio de este año, la cual hablaba sobre los peligros de las discotecas. Se habla también acerca del licencioso estilo de vida de Tony Manero en la película Fiebre del Sábado por la Noche. En este punto la organización fue astuta, porque no critica abiertamente la película, sino que cita de fuentes periodísticas conservadoras de la época las críticas hacia esta, dando énfasis por supuesto en lo promiscuo y mujeriego del protagonista, interpretado por John Travolta. Bueno, no creo tan promiscuo como lo fue el rey Salomón, pero bueno, aún así la propia Despertad señalaba por cuenta propia. Puesto que la película Fiebre del Sábado Noche ha tenido tanto que ver con el fenómeno del crecimiento y la propagación de las discotecas, considerémosla. ¿Qué clase de estilo de vida realza esa película y de hecho promueve? El mensaje era bastante claro, los testigos de Jehová de la época tendrían que pensarlo 2 veces antes de querer ver esta película de moda por aquella época. No te lo estaban prohibiendo, pero no hacer caso al consejo no habría sido para nada bien visto. Si a día de hoy le preguntases a algún testigo de Jehová o a cualquier persona en general su opinión acerca de Fiebre del Sábado por la Noche, lo más probable es que simplemente salga a la luz la buena música de la película, los pasos de baile de la época, los pantalones pata de elefante, los neones y toda la vibra de aquella época. La vida de Tony Manero a nadie le importa. Pero hablemos de extraterrestres. Avancemos hasta el 83. La Despertad del 8 de noviembre de este año hablaba sobre la película E.T. Sin embargo, a pesar del mensaje aparentemente cristiano, la película excusa sutilmente la mala conducta juvenil. En una de las primeras escenas se ve a los jóvenes jugando Dungeons and Dragons en una habitación llena de humo, con un cigarrillo encendido sobre la mesa. Después, E.T. se emborracha como resultado de probar cerveza, y Elliot llega a sentir los efectos mediante la telepatía. Todo esto se presenta como una situación graciosa. Además, dichos niños usan en ciertas ocasiones lenguaje obsceno. Esto, junto con los aspectos sobrenaturales de la película, ha perturbado a muchos cristianos. Y bien, sería interesante conocer a día de hoy, en pleno 2023, a todos aquellos supuestos cristianos del 83 que resultaron perturbados después de haber visto E.T. ¿De verdad tendrían que haberse perturbado con la ficción de E.T. y no con el burro de Balaam que supuestamente hablaba como humano y que tenían que tomarlo como una verdad? Un año después, la Despertad del 8 de abril del 84 decía sobre Star Trek. Otro director, Nicolas Meyer, concuerda en que muchas películas son demasiado sangrientas. Muchas películas son innecesariamente violentas, complacen a los auditorios. Ciertamente son una forma de pornografía. Entonces se le preguntó si le preocupaba el que a los niños tal vez les perturbara la escena del escorpión o al ver cadáveres sangrientos en la película Viaje a las Estrellas 2, La ira de Khan. ¿Cómo respondió? Es una película que se ha clasificado PG. Los menores deben ir acompañados de los padres. A mí nunca me pareció que los niños de tierna edad deberían ver Star Trek o Time After Time. No se puede culpar a los productores de que algunos padres no hagan caso del sistema de clasificación. Una vez más, la organización no haciendo citas directas y por cuenta propia sobre una película, sino que citando de manera externa a hombres del mundo del diablo que tampoco estaban de acuerdo con esta. Esto sin duda que daba peso a las palabras de la revista. Se habla de lo perturbador que pudiera ser para los niños de la época ver cadáveres sangrientos en esta saga. Sin embargo, por otro lado, los niños testigos de Jehová también de la época tenían que
de naturalizar como algo amoroso las descripciones totalmente aterradoras de las personas que serían destruidas en Armagedón. Entonces, ¿por qué la violencia de un lado estaba bien y aceptada y del otro lado estaba mal y se tenía que aborrecer? Lo curioso es que la violencia del cine seguía siendo ficción, pero el destino aterrador de los no testigos de Jehová tenía y tiene que ser tomado como una santa verdad, por muy sangriento que esto sea. La Despertad del 22 de abril del 91 decía lo siguiente sobre Duro de Matar en la sección de nuestros lectores. En la sección Observando el Mundo de esta revista, del 22 de diciembre de 1990 y bajo el título Películas sangrientas, se mencionó una película que yo quería ver, Duro de Matar 2. Hasta había hablado con mis amigas para ir a verla, pero cuando leí la noticia decidí que eso sería como ver una película de terror, así que decidí no ir. Debo reconocer que todavía me gustaría ir, pero por mi progreso espiritual no lo haré. Una vez más, una experiencia la cual no sabemos qué tan real es, en donde se desaconsejaba sutilmente a no ver una película, en este caso Duro de Matar 2, la cual había sido estrenada en los cines hacía un año atrás. En este aspecto recuerdo que cuando yo era pequeño también se me desaconsejaba de manera solapada no ver ciertas películas o series por lo violentas de estas. Sin embargo, posterior a ello tenía que ir a estudiar la Atalaya y lo maravilloso que había sido Jehová con su pueblo hebreo en el Antiguo Testamento al ayudarles a estos a matar a filo de espada desde bebés hasta ancianos por el simple hecho de que estos no eran hebreos. Entonces, y otra vez, ¿por qué demonizar la violencia que no te conviene, pero naturalizar la que sí te conviene? ¿De verdad es razonable y ético? Atención a lo que se decía en la Despertad del 22 de mayo del 93 sobre la película Bajos Instintos y las fuentes de información. Un supuesto lector de la revista preguntaba: me agradó mucho el número que trataba el tema de la recreación, pero me gustaría saber de dónde sacan la información que les permite describir los detalles de películas como Bajos Instintos. La respuesta a esto de la organización fue la siguiente: los comentarios se basaron en noticias publicadas en periódicos y revistas acreditados. No fue necesario que miembros de nuestro personal de investigación vieran esta película censurable. La dirección. La organización estaba reconociendo que al menos gran parte de los comentarios que hacían acerca de películas en sus revistas, en este caso Bajos Instintos, eran tomados de fuentes de críticas externas a la organización, es decir, del mundo del diablo. Esta respuesta me parece una espada de doble filo para ellos mismos, porque por un lado quedaba claro que mucha información externa era publicada en sus revistas por el simple hecho de esta coincidir con sus puntos de vista, y donde por supuesto en el otro escenario las buenas críticas hacia estas mismas películas y también de especialistas no eran tomadas en cuenta, porque claro, esto no concordaría con sus puntos de vista. Además, estaba dando a entender sutilmente a que no era necesario que un testigo de Jehová viera una película catalogada por ellos como censurable, para así tener una opinión de esta. Otra vez, no te estaban prohibiendo de manera directa que no vieras la película, pero entre líneas, sutilmente, sí te lo estaban diciendo. Lo mismo aplica a esta imagen de la Atalaya del 15 de febrero del 2011, bajo el artículo Odiemos la maldad, donde se muestra a una familia viendo una película, según ellos, satánica, a la cual le pusieron el nombre ficticio de Vain Love. Y sí, esta era una clara referencia a la película de vampiros Crepúsculo, la cual había salido 3 años antes. Ahora bien, ¿qué hay de las telenovelas y series?
Retrocedamos al 83, a la atalaya del 15 de mayo de este año. La portada de la revista ya es decidora. Además de ser tremendamente estereotipada, se nos presenta a una mujer al parecer dueña de casa, con cosas domésticas que ésta tendría que haber hecho como lavar y limpiar, pero que sin embargo, en vez de eso, se sienta cómodamente en el sillón, se toma un café y comienza a ver su telenovela. La página 6 decía: esta cristiana, que había cultivado el deseo de ver novelas sentimentales de televisión, se descuidó hasta el grado de cometer inmoralidad. Inmediatamente se sintió herida en lo vivo, y con el tiempo su esposo y la congregación la perdonaron. Pero ¿qué cicatriz emocional había quedado? Todo estaba bien hasta que las circunstancias hicieron posible que diera rienda suelta a lo que había guardado en el corazón, admitió ella. Satanás puso una trampa y yo caminé directamente hacia ella. No se dejen engañar, las novelas pueden afectarle. He oído a algunas personas decir que son lo suficientemente fuertes como para arreglárselas. Bueno, el tiempo dirá. Aún después de esta tragedia, a ella se le hizo difícil dejar de verlas. Era peor que tratar de dejar de fumar, fue la conclusión a la que ella llegó. La organización nos presenta la supuesta historia de una hermana testigo de Jehová que llegó a cometer inmoralidad al ser influenciada por la telenovela de turno. Pero el trasfondo principal que se quiere dar a entender era cómo éstas se habían convertido en una nueva trampa de Satanás, según la organización. Frase clave para automáticamente satanizar este tipo de contenido, el que incluso era comparado al cigarrillo. De hecho, la misma revista nos mostraba un dibujo de esta hermana mirando su telenovela, en donde aparecía el protagonista y galán de esta, y donde la hermana en su mente, ahora manejada por Satanás, se imaginaba besando al actor de turno. Sí, así de cringe. 5 años más tarde, la atalaya del 1 de septiembre del 88 decía: los seriales televisados o las telenovelas presentan a personas atractivas que viven una vida de engaño mutuo. Si permitimos que influya en nosotros esa manera de pensar, pronto podremos empezar a ceder a pecados menores, y eso pudiera llevarnos poco a poco a pecados mayores. Las sugestiones sutiles de Satanás fácilmente penetran en nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos resistir esas influencias? Nunca dejen lugar para el diablo, como aconsejó Pablo. Eso también significa ejercer control sobre la compañía a que usted abre entrada en su hogar mediante la televisión. ¿No deberíamos aborrecer la intrusión de personas violentas, inmorales, de lenguaje sucio que traen consigo a nuestro hogar la contaminación? Y otra vez, según la organización, quien se encontraba tras las telenovelas románticas y donde predominaban los amoríos era el mismísimo Satanás, tratando por supuesto de engañar a los incautos humanos y hacerlos caer en tentaciones románticas, quienes sutilmente pasarían de pecados menores como imaginar besar a un actor de televisión a pecados mayores como llegar a cometer fornicación con quien sea. La advertencia para los testigos de Jehová de la época, especialmente para las hermanas, era al grano. Al igual como en la atalaya del 1 de octubre del 2007, donde se habla de una supuesta experiencia de una testigo de Jehová adicta a las telenovelas. Esta decía: a muchos cristianos les benefició prestar atención a esa advertencia del esclavo fiel y discreto. Tras leer sus francas recomendaciones basadas en la Biblia, algunos lectores escribieron para explicar cómo les habían ayudado aquellos artículos. Una mujer confesó: he sido adicta a las telenovelas durante 13 años. Creía que con asistir a las reuniones y predicar de vez en cuando, mi espiritualidad no se vería afectada. Pero no fue así. Acabé adoptando la actitud mundana típica de las telenovelas. Si tu esposo te trata mal o no te hace sentir querida, el adulterio está justificado, la culpa es de él. Creyendo que estaba justificada, finalmente cometí adulterio y así pequé contra Jehová y contra mi cónyuge. Esta mujer fue expulsada de la congregación, pero con el tiempo recapacitó, se arrepintió y fue readmitida.
Aquellos artículos que prevenían contra las telenovelas le dieron fuerzas para evitar la clase de entretenimiento que Jehová odia. Y bien, una vez más, no te están prohibiendo tajantemente que dejes de ver telenovelas, pero entre líneas y de manera solapada sí te lo están diciendo, y todo el tiempo. En este aspecto recuerdo que hace un tiempo atrás, algunos años atrás, en mi país, Chile, dieron la telenovela Moisés y los 10 mandamientos, la cual era muy bíblica y todo, pero también predominaban los romances, los engaños y las traiciones. Sin embargo, la inmensa mayoría de hermanas e incluso hermanos de la congre a la que yo iba, la veían sin ningún cargo de conciencia. ¿La razón de esto? Sí, la historia bíblica de Moisés. Y eso de los romances, bueno, era algo secundario que pasaba para ellos a segundo plano. Ellos se centraban solo en la historia trascendental de la novela. Y bien, si hacían eso con aquella telenovela, ¿por qué no podían hacerlo con otras, con trasfondos también potentes y dramáticos? Y no centrarse siempre en el lado negativo, en este caso según la organización, los romances y las traiciones. Si hablamos de series como tal, aquí podríamos referirnos a Dallas, una de las series más populares de la década de los 80 y la que también fue objeto de mención por la organización. La Despertá del 8 de febrero del 83 decía: el programa de televisión Dallas. Gracias por el artículo que apareció en la sección Observando el Mundo del 8 de julio del 82 sobre el programa de televisión llamado Dallas. Hace unos meses recibí una sorpresa cuando me enteré de que varios hermanos y hermanas de mi propia congregación ven ese programa. Tal vez reciban una sacudida que los haga volver en sí al leer el artículo Dallas convierte salón en burdel, publicado en cierto periódico de África del Sur. Por más de un año no he querido ver la serie de televisión Dallas y salgo de la habitación mientras se transmite ese programa en mi hogar. Lo que ustedes dijeron me animó muchísimo a mantener firme mi resolución. Estas dos supuestas experiencias de testigos de Jehová no solo demonizaban la serie Dallas, sino que también hacían referencia a un artículo pasado de la organización, La Despertá del 8 de julio del 82, donde se decía el cómo la serie había impactado en ciertos sitios de África del Sur, donde la gente se había puesto más, ¿cómo decirlo?, cachonda, donde lugares destinados a otras cosas se habían vuelto en verdaderos burdeles, y donde predominaba a veces el ultraje sexual. Pues creo a modo personal que a principios de los 80 habían cosas muchísimo más importantes de las que preocuparse en África que el impacto social de una serie gringa. El ultraje sexual, por otro lado, lo cual es grave, poco y nada tiene que ver con Dallas, ya que este ha estado antes, durante y después de la emisión de la serie en África. No se puede culpar a Dallas. Sin embargo, este supuesto libertinaje de africanos al ver Dallas tenía que ser expuesto en La Despertá, y el cómo testigos de Jehová de países desarrollados como Canadá e Inglaterra se mantuvieron alerta a ello y la evitasen a toda costa. Respecto a los dibujos animados, La Despertá del 8 de diciembre del 83 señalaba los peligros de los dibujos animados violentos en los niños, y se ponían de malos ejemplos a Bugs Bunny, Tom y Jerry y las Tortugas Ninja. Y otra vez, ese niño, hijo de testigos de Jehová del 83, amante de Tom y Jerry, tenía que concebir aquella serie animada como violenta, es decir, del diablo. Pero luego también tenía que concebir en el Salón del Reino como una maravilla y una muestra de amor los genocidios del Antiguo Testamento o la masacre a escala mundial que tendría que llevar a cabo Jehová en Armagedón. Al menos a modo personal y cuando yo era niño, estos contrastes tan marcados, totalmente absurdos, me abrumaban de gran manera. Aquí podríamos hablar del sinnúmero de caricaturas animadas que se nos prohibían de pequeños, Dragon Ball, Los Pitufos, Power Ranger, etc. Pero de ello hablaré distendido en un futuro podcast. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio de este video planteada en la página oficial de la organización, ¿tienen los testigos de Jehová una lista de películas, canciones o libros prohibidos?
Creo que todos sabemos que no existe una lista física como tal y establecida, pero a través de su historia, la Watchtower ha hecho muchos guiños a películas, series e incluso dibujos animados, y los serios peligros que estos podrían causar en los testigos de Jehová y su, comillas, espiritualidad. Entonces la pregunta tendría que plantearse de otra manera para que fuera más coherente con la propia organización. ¿Se han referido alguna vez los testigos de Jehová de manera negativa sobre cierta película con el objetivo de que la gran masa de testigos de Jehová la evite completamente y sienta culpa? La respuesta sería un rotundo sí. La manera en que la organización se refería a la televisión como aparato físico durante décadas pasadas, recordemos, como un instrumento del diablo para engañar, y donde incluso se desaconsejaba tenerlas, sin duda que ha variado enormemente a cómo este medio es visto a día de hoy, donde hasta los mismos testigos de Jehová de a pie se pueden pasar horas y horas al frente de estas pantallas, viendo los medios audiovisuales que la propia organización les brinda por montón. Broadcastings, películas de la organización, series de la organización, caricaturas animadas de la organización, videos musicales de la organización y un sinfín de material multimedia a través de pantallas. Hasta aquí el video, amigos. Un fuerte abrazo de telenovela. Gracias por ver este video y cuestionenlo todo. Adiós.